Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Fritz Haber, el científico que alimentó al mundo, y también lo destruyó. Hay una persona que logró que la Tierra pudiera alimentar a miles de millones más. La misma persona que llevó gases venenosos al campo de batalla no son dos personas, es una sola. Su nombre, Fritz Haber. Si hoy comiste una comida completa, probablemente le debas un poco de gratitud, pero si hubieras estado en un campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, viendo una nube verde venenosa flotando hacia ti, es probable que también le hubieras agradecido, con un poco más de resentimiento. Su currículum, escrito en una hoja de vida normal, haría que cualquier reclutador llamara a la policía. Una persona por un lado, resolviendo el problema del hambre humana por otro, estudiando cómo hacer que la gente dejara de comer más rápido. Suena a broma, pero la historia, a veces, puede ser más cruel que cualquier chiste. Y lo más increíble, su esposa, incapaz de soportar lo que él hacía, se suicidó y él, al día siguiente volvió a trabajar como si nada hubiera pasado, sin derrumbarse, sin detenerse, como si todo fuera normal. Entonces, la pregunta surge sola: ¿salvador de la humanidad o verdugo implacable? 1868. Breslau, Prusia. Nace un niño unos pocas horas después, su madre muere y la historia apenas empieza, ya con grietas. Podrías decir que es la primera broma cruel del destino. Bienvenido al mundo. Por cierto, me debes una vida. Ese niño era Haber. Su padre, Siegfried, un comerciante exitoso de tintes, práctico, centrado en las ganancias. Cuando miraba a su hijo, sentía algo complejo. Por un lado, era su hijo; por otro, la llegada del niño le había costado a su esposa la vida. No hacía falta decirlo, se respiraba en el aire. Así surgió una relación familiar muy sutil y tensa. El padre no podía amar completamente, y el hijo percibía esa distancia inexplicable. Mientras otros heredaban dinero, él heredó sombras psicológicas. Vivían bajo el mismo techo, pero como si fueran señales de radio en canales distintos. El padre quería algo simple: que su hijo tomara el relevo, ganara dinero y tuviera una vida estable. Pero Haber tenía otros planes. Se apasionó por la química, no como juego, sino con la intención de entender cómo funciona el mundo. Para un padre comerciante, eso era equivalente a decir: este niño terminará pasando hambre. El conflicto creció poco a poco en la mesa, las palabras escaseaban, las miradas se volvían frías. El padre pensaba: no hace nada útil. El hijo pensaba: tú no entiendes. Un clásico choque de mundos: uno quiere convertir el mundo en un balance financiero, otro quiere desarmarlo y reconstruirlo. Nadie convencía a nadie. Entonces, Haber tomó una decisión: dejó su casa, se dedicó a estudiar química y eligió un camino donde nadie podía guiarlo, un paso aparentemente común, pero que cambió su vida por completo. Y quizá, ya intuía algo: una apertura así rara vez conduce a una vida tranquila. Al salir, pensó que sería libre, pero la realidad le enseñó algo: la libertad viene con laberintos. Entró a la universidad, y cambió de escuela varias veces: Heidelberg, Berlín, Zúrich. Parecía la ruta de un estudiante brillante, pero más bien se sentía como probando y fallando en todas partes. Se esforzaba al máximo. El problema no era su dedicación, sino la dirección. Durante un tiempo intentó entrar al negocio familiar. Idea simple: si mi padre no está satisfecho, probaré su camino. Resultado: fracaso absoluto. Negociaciones mal, decisiones equivocadas, olfato comercial casi nulo. En pocas palabras,
entendía mejor las moléculas que el dinero. El padre entendió finalmente, el niño no era inútil, simplemente no encajaba en las reglas del mundo real. El resentimiento entre ellos creció. Puedes imaginar la escena, padre, ni siquiera sabes ganar dinero. A ver, y no quiero aprenderlo. Perfecto. A ver, volvió a la academia, pero el problema persistía, podía hacer experimentos y escribir papers, pero aún no sabía cuál era su problema real a resolver. Muchos se atascan aquí. No por incapacidad, sino por falta de dirección. Hasta que conoció a Robert Bunsen, sí, el del mechero Bunsen, la llama pequeña y estable que todos conocemos en los laboratorios. Bunsen no buscaba fama ni rapidez, se enfocaba en el problema en sí, y de él aprendió algo crucial, no cómo hacer un experimento, sino qué problemas valen la pena resolver. De repente, su dirección se aclaró, ya no experimentaba a lo loco, se enfocó en algo que todos tocamos a diario, pero nadie realmente aprovechaba, el aire. Sí, aire, no mineral ni metal a simple vista, lo más sencillo, pero en realidad, uno de los problemas más difíciles de su tiempo. Encontró su clavo y decidió, hacer que el aire empezara a trabajar. El aire parece inagotable, oxígeno, nitrógeno, este último, casi el 78%, un enorme recurso, pero inútil para plantas y humanos en su forma natural. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es demasiado estable, un verdadero soltero químico, no se junta con nadie. Entonces, la agricultura dependía de fuentes naturales, excremento de aves, minerales de Chile, recursos limitados. La población crecía, la comida era insuficiente y la fuente de nitrógeno era un cuello de botella. La ciencia sabía del problema, pero todos los intentos habían fallado. Extraer nitrógeno del aire y hacerlo utilizable era casi imposible, era como intentar hacer bailar al aire. Vio el desafío y vio la oportunidad. Quien lo resolviera, tendría la llave de la comida del mundo. El paso que dio era casi loco, pero así cambian los mundos. Las ideas que parecen chistes al principio, terminan por mover la historia. Y mientras se obsesionaba con el aire, apareció otra persona en su vida, Clara Immerwahr, una de las primeras doctoras en química de Alemania alrededor de 1900. En esa época, para una mujer estudiar ya era difícil, llegar a doctorado era enfrentarse al mundo entero. Era inteligente, racional y apasionada por la ciencia. No estaba ahí para acompañar a nadie, ella podía ser protagonista. Y luego conoció a Ver. Se enamoraron y se casaron. Sobre el papel, una pareja perfecta, dos químicos, mismos ideales, misma pasión, parecía un dream team de la ciencia. Pero la realidad empezó a torcerse, la sociedad no permitía que una mujer brillara demasiado. Su carrera se detuvo no porque ella no pudiera, sino porque el mundo decía, no puede seguir. Clara terminó traduciendo papers, organizando datos y puliendo el trabajo de su marido, todo sin reconocimiento, sin autoría, sin resultados propios. Se convirtió en esposa de la ciencia, pero perdió su propia ciencia. Al principio pensó que era temporal, pero con el tiempo entendió que era definitivo. Mientras tanto, aceleraba, más éxitos, más horas en el laboratorio, más ausencia en casa, 10 horas de trabajo al día, y al llegar a casa seguía pensando en experimentos. No es que no la amara, simplemente amaba más su investigación. La distancia creció. Clara pasó de apoyar, a tolerar, a sentirse desplazada, atrapada, cada vez más frustrada. Y mientras tanto, Europa se tensaba. La guerra se acercaba. Comenzó a dedicar su talento al Estado, la ciencia ya no era neutral, era herramienta. Clara lo vio claro, no se oponía a la ciencia, sino al uso que se le daba. Esto hizo que sus diferencias se ampliaran aún más. Uno veía la ciencia al servicio del país, el otro pensaba que no debía dañar a la humanidad.
Y todo esto, discutido sobre la mesa del comedor, sin gritos, pero con una frialdad que desgasta más que cualquier explosión su matrimonio, en este punto, ya empezaba a romperse, aunque todavía no había colapsado del todo lo que finalmente la destruiría, no sería la ciencia ni el matrimonio, sino el peso de un mundo que no estaba listo para ella. 1914. Europa, una chispa. Una sola chispa y de repente, todo el continente arde, estalla la Primera Guerra Mundial. Al principio, muchos creyeron que sería breve. Un conflicto de unos meses y listo, pensaban. La realidad, años. Millones de muertos. En Alemania, un hombre decidió actuar sin dudar. Fritz Haber. No fue obligado, no estaba observando desde la barrera, lo hizo por elección propia. Incluso, podría decirse, con entusiasmo creía en algo muy simple: un científico en tiempos de paz pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra, pertenece a la patria. Suena noble, casi heroico, pero también aterrador. Se alista. No como asesor de laboratorio, no directo al frente, uniforme, rango militar, del laboratorio al campo de batalla. Su misión, usar la ciencia para ganar la guerra. Cuando ciencia y guerra se encuentran, la suavidad desaparece. El frente estaba estancado, trincheras, barro, cadáveres, nadie avanzaba. Entonces alguien pensó: ¿y si no usamos balas? ¿Y si podemos incapacitar al enemigo directamente? La respuesta: gas venenoso. No era un concepto nuevo, pero nunca se había usado a gran escala. Demasiado inhumano. Demasiado impredecible. Pero en la guerra, lo impredecible puede convertirse en ventaja. Haber lo vio, no solo lo aceptó, lo impulsó, formó equipos, diseñó planes, probó gases. Cloro. Un gas industrial común en el frente, se convirtió en otra cosa: una nube verde silenciosa. Lenta. Mortal. Inhalarla, quemaduras en los pulmones, asfixia lenta, agonía prolongada. En abril de 1915, Bélgica, Ypres. El viento a favor, se liberan cientos de toneladas de cloro. La nube verde avanza hacia las trincheras enemigas. Al principio, los soldados ni se enteran, piensan que es humo. Minutos después, tos, caída, pánico. El aire se convierte en arma. Haber supervisa todo. Éxito táctico. Datos perfectos en los reportes militares. Si solo miras los informes, es un triunfo científico, pero si estás allí, es horror puro. La ciencia puede cambiar el mundo, y destruir familias al mismo tiempo. Días después, regresa a Berlín. Celebración oficial, gran contribución a la patria, pero en casa, todo es silencio. Clara Immerwahr, su esposa, ella sabe lo que esos gases significan para ella. Esto no es progreso, es traición científica. Esa noche, todo estalla, no son palabras, es ruptura. En el jardín, con su propia pistola militar, termina su vida. Un niño lo observa todo. El momento más oscuro de una familia. Uno pensaría: ahí se detiene la historia, pero no. Al día siguiente, Haber vuelve al frente sin pausa. Sin reflexión, como si nada hubiera pasado. Algunos huyen del dolor, algunos lo enfrentan y cambian. Haber eligió continuar, avanzar. Más profundo. Más lejos. Mientras unos mueren por el aire, otros viven gracias al aire. Retrocedamos a 1900, antes del uniforme, antes de la guerra. Haber, en su laboratorio, obsesionado con un problema: el nitrógeno. Ese gas estable, imposible de usar directamente, como un amor imposible. Cuanto más intentas acercarte, más se resiste. Solución: fuerza bruta. Alta temperatura, alta presión, catalizadores. No es optimizar, es retar las reglas de la naturaleza.
Fracaso tras fracaso. Tiempo borrado, día y noche iguales hasta 1909, éxito, nitrógeno capturado, convertido en amoníaco. La ciencia hizo trabajar al aire. Pero la ciencia sola no alimenta al mundo. Entra Carl Voss y a ver era la idea. Voss era la fábrica industrializar la síntesis de amoníaco, toneladas bajo condiciones extremas, seguridad precaria, fracaso tras fracaso, hasta 1913, primera planta industrial. Resultado, fertilizantes. Producción agrícola disparada. La humanidad dejó de depender del clima, empezó a depender de la química. Proverbio español: a quien madruga, Dios le ayuda. La paciencia y el trabajo duro cambian el mundo. Pero el mismo proceso podía producir explosivos. A un lado los campos, al otro, el frente mismo. Nitrógeno, doble destino. La ciencia no pregunta para qué se usará, solo permite que ocurra. Haber estaba en la frontera entre alimentar al mundo y prolongar la guerra, entre salvar vidas y matar con la misma molécula. Y mientras el aire trabaja, la historia lo observa, porque cada molécula de amoníaco podía ser comida o pólvora. Cada decisión científica tenía un costo humano directo. El dilema: el progreso que salva vidas puede al mismo tiempo destruirlas. Haber eligió avanzar siempre hacia adelante, ignorando la destrucción que dejaba atrás. Y así, la historia de un hombre, un gas y un laboratorio se convirtió en una lección. La ciencia puede crear y destruir, todo depende de quién aprieta el botón. El aire que respiramos puede ser un regalo, o un arma mortal. La guerra terminó, pero hay cosas que nunca terminan, como la tecnología, como la ambición, como la memoria corta de los humanos. Fritz Haber seguía ahí y seguía trabajando. Hizo algo que cambió el mundo y también algo que hizo que el mundo casi se ahogara. La pregunta es clara: la misma tecnología, ¿cómo puede ir por dos caminos totalmente distintos? La respuesta es sencilla: no es la tecnología la que decide, somos nosotros. Su logro más famoso fue aquel método de convertir aire en pan: nitrógeno, hidrógeno, alta temperatura, alta presión, catalizadores, un proceso completo. Suena a cocina, pero en realidad es un infierno químico. Se comprime el aire a cientos de atmósferas, se calienta a cientos de grados, el aire deja de ser aire, empieza a trabajar. Se obtiene amoníaco y entonces, por un lado, se convierte en fertilizante, cosechas que se disparan, población en crecimiento. Por otro lado, se convierte en ácido nítrico y luego en explosivos, un estruendo, silencio absoluto. Mismo inicio, dos finales. Irónico, ¿no? Carl Voss lo observa, ingeniero brillante, convierte el milagro del laboratorio en producción industrial: acero, reactores gigantes, presión, temperatura, todo industrializado. Entonces, se puede producir comida en masa y también guerra en masa, más eficiente, más peligrosa. Algunos dicen, es progreso; otros, es un acelerador de desastre. Haber estaba del primer lado, creía en la ciencia, pero aún más, en el Estado. Si la tecnología podía ganar guerras, pensaba, debía usarse lógica fría directa. El problema: la ciencia nunca pregunta debería o no debería, solo dice, puedes o no puedes. Puedes sintetizar amoníaco, si puedes convertirlo en explosivo, también puedes usarlo para matar, más que sí. Un éxito en el laboratorio puede significar miles de muertes en el campo de batalla, no es exageración. Es la realidad industrial. Peor aún, el mismo saco de fertilizante que mañana nutre los cultivos, hoy podría estallar sobre tu cabeza. Suena a broma, pero la historia lo confirma. Haber no paró más: investigaciones, gas venenoso, pesticidas, proyectos químicos de todo tipo, todos útiles, pero útil no significa inocuo, y a veces, cuanto más útil, más peligroso. Esta es la otra cara de la ciencia: sin moral, sin postura, como un cuchillo sirve para cortar pan, o para cosas mucho menos elegantes.
El verdadero problema nunca fue la tecnología, fue el hombre. Si quieres que salve vidas, salvará. Si quieres que mate, también. Haber estaba en medio de la historia, una mano con fertilizantes, otra con explosivos, sin detenerse, sin mirar atrás. Todo parecía cálculo, fórmula. Eficiencia. Pero el mundo no es una ecuación, tiene consecuencias, tiene costes, cosas que no caben en un paper. El silencio después de una explosión, una familia desaparecida, un científico que ya no puede volver al principio. Al final, la pregunta se simplifica: puedes hacerlo, pero ¿quieres hacerlo? Hay dos tipos de magia en el mundo, una hace que la gente viva mejor, otra hace que muera más rápido. Fritz Saber, lamentablemente, dominaba las dos. Empecemos por lo bueno, el aire. Sí, ese que respiras todos los días con su magia. El nitrógeno del aire se atrapa, se transforma en amoníaco, luego en fertilizante, un poco en los campos, y las plantas crecen como si tuvieran superpoderes. La producción de alimentos se dispara, la población crece, las ciudades se expanden, los niños se multiplican y el apetito de la humanidad, también. Alguien dijo una vez: más de la mitad de la población moderna vive gracias a él. Suena exagerado, ¿verdad? No rías. Ese pan o arroz que comiste hoy, parte puede haber salido del aire. Eso es lo que salvó al mundo. Pero la historia nunca tiene una sola cara, mismo proceso, misma molécula, otro uso, explosivos y gas venenoso. En la guerra, la eficiencia aumenta, los soldados caen más rápido, las ciudades quedan más destruidas. Haber hizo la guerra más eficiente. Suena mal, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial, en Ypres, Verdún, el aire no solo alimentaba, también mataba. La ciencia puede crear, y destruir. Haber estaba en esa encrucijada, una mano daba cosechas, la otra destrucción. La gente pregunta: ¿es un criminal? Lógica cruel. No ordenó disparar un cañón, pero dio las herramientas, la eficiencia para matar, y para alimentar. Imposible etiquetarlo solo como héroe o villano, era científico, actor de la historia, acelerador histórico. El humor negro es que, la comida de la mitad del mundo viene de él, y la otra mitad de la muerte en la guerra también. A ver, salvador y verdugo, al mismo tiempo. Si hoy comes bien, parte es gracias a él. Si ves la crueldad de la guerra, también es parte de su legado. El núcleo del problema nunca fue si la ciencia podía hacerlo, sino: ¿quieres usarla? La ciencia no elige, los humanos sí. Premio Nobel en 1920 Química, por la síntesis del amoníaco. Aplausos, críticas. Este tipo también inventó armas para matar. Y le dan un Nobel por eso. A ver, tranquilo, la ciencia es la ciencia. Premio recibido. Siguió trabajando. Años después, Alemania cambió, llegó el nazismo. A ver, con raíces judías, se dio cuenta de algo: la ciencia no te protege ni un premio ni tu nacionalidad. Se exilió en Suiza, laboratorio como refugio. Toda su vida fue un conflicto: el nitrógeno del aire para alimentar a la gente, y para hacer explosivos. La mitad del mundo comía gracias a él, la otra mitad moría por su misma ciencia. Un laboratorio neutral. La ciencia no habla, no juzga, solo soy una herramienta, no me echen la culpa, podría haber dicho. El problema: los humanos, las decisiones, los deseos, la ambición, variables imposibles de calcular. En su vejez, a veces se preguntaba: si pudiera volver atrás, elegiría otro camino, pero no hay si la vida no tiene botón de reinicio. Su vida era una balanza, trigo abundante en un lado, destrucción en el otro. Cada decisión, un cruce entre humanidad y ciencia. El humor negro: usas el aire para dar vida, o para quitarla. La ciencia no elige, los humanos sí. Historiadores debaten: salvador o verdugo,
ambos. El relato de Haber no es solo ciencia ni solo invención, es un espejo de la humanidad. La ciencia es herramienta, tú decides cómo usarla. En su vejez, Haber sabía que no podía controlar las consecuencias, no podía hacer que el mundo solo viera fertilizantes y olvidara explosivos, ni que la guerra desapareciera mientras el alimento persistía. Lección final: la ciencia es neutral, la herramienta no tiene moral, la mayor variable es humana. Puedes predecir tecnología, pero nunca al hombre. Fritz Haber demostró algo fundamental: el mayor factor no es la tecnología, es la elección humana, y él solo estaba en el centro, viendo cómo el mundo se movía a su alrededor. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.